Y otra cosa que también me llamó la atención es que en la fase de reparación pueden surgir virus, bacterias, parásitos, y que de alguna manera contribuyen en esta fase, ¿no?, de reparación. Si, ¿Es conveniente que la persona conviva durante ese periodo con esto, aunque genere incomodidad, ardor, molestia, con este virus, con esta bacteria en la fase esta de reparación? ¿Es conveniente? Es un tema muy interesante el de las bacterias y los virus. Os recomiendo una investigación del doctor en biología, catedrático, Máximo Sandín. Él tiene una página web que se llama Somos Bacterias y Virus. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si en el cuerpo tenemos, qué sé yo, 2 billones de células, no lo sé ahora exactamente, pero tenemos billones de células, pues bacterias y virus hay trillones. Es decir, que hay muchísimos más seres aquí, virus y bacterias, que células humanas, que células mamíferas. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano ha convivido con las células, perdón, con las bacterias y con los virus desde el origen de la vida. De hecho, hay una nueva biología que va más allá del darwinismo, que habla de la importancia de los virus y de las bacterias en la creación de la evolución, de manera que esto es mucho más profundo quizá de lo que nos pensamos. El doctor Hammer, que descubrió que los virus y las bacterias tienen una función reparadora, de forma que siempre en vagotonía aparecen los virus, las bacterias, las micobacterias, según las capas embrionarias. Cada órgano tiene un tipo de bacterias, un tipo de virus y un tipo de hongos que ayudan a eliminar los residuos celulares de células que ya no son necesarias, que estuvieron activas en la fase de estrés y que en la fase de vagotonía han de ser eliminadas. ¿Quién hace este trabajo? Los virus y las bacterias. Por lo tanto, los virus y las bacterias aparecen siempre que hay una enfermedad. Pero, ¿son ellos los causantes de la enfermedad? Y la respuesta es no. Los bomberos aparecen siempre que hay un incendio. ¿Pero son los bomberos los causantes de los incendios? No. Siempre que hay un incendio, qué curioso, hay un camión de bomberos. Hay un grupo de bomberos con unas mangueras. Pero los bomberos no son los que provocan el fuego. Los bomberos siempre aparecen después del fuego. Siempre aparecen los virus y las bacterias cuando es necesario. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Que hay a veces un descontrol a nivel vírico o bacteriano, que no es tal descontrol. En realidad es una orden del cerebro, digamos, de emergencia. El cerebro dice, por favor, el virus del papiloma humano, por favor, que aparezca rápido, porque tenemos un tejido que tiene que ser eliminado de urgencia. Y entonces decimos, esta mujer tiene el virus del papiloma humano. Sí, pero es que realmente, profundamente hablando, es que no son enfermedades. Son programas biológicos que se activan y se desactivan. O sea, lo que hay que hacer no es matar a los virus y a las bacterias de manera inquisitorial, de manera como una bomba atómica, de manera belicista. Esta es la perspectiva belicista de la medicina actual, que es una aberración absoluta. Es como matar una mosca con un bazooka. Sino que lo que hay que hacer es ver qué activa ese programa vírico o ese programa bacteriano, cómo se activa y cómo se desactiva y entender qué está pasando ahí. Eso nos lleva a enfermedades víricas en la población, virus, pandemias, pestes, bueno, pero eso ya es otro tema. Eso serían enfermedades mentales colectivas y enfermedades emocionales colectivas. ¿Por qué hay una pandemia en todo el mundo? Aparte de que hay posibilidades de que sea provocada o natural, sin entrar ahí, que eso yo no lo sé, pero hay una enfermedad mental colectiva, que es el miedo al otro, el miedo al extranjero. Piensa que el año pasado hubo migraciones masivas, filmadas por televisión, gente que atravesaba para llegar a la frontera de Estados Unidos, hay un montón de problemas migratorios en el Mediterráneo, en Italia, en el norte de África. Entonces, todo ese miedo, toda esa enfermedad mental
está fabricando los medios de comunicación, luego van a generar una actividad vírica mundial. De manera que una pandemia o un virus a nivel mundial sería una fase de reparación de un conflicto, estrés, vivido a nivel mundial, a nivel colectivo. Claro. Increíble. Sí, sí, y pensando en esto, digo, si somos, digamos, capaces de abrir la mente y verlo, es un paso más, pero sí, lo que está pasando en muchos casos es que activa nuevos miedos esto, ¿no? En vez de, se empieza a reparar eso, pero surgen los otros miedos derivados y es como que, digamos, el beneficio de aquello queda ahí como minimizado, pero evidentemente es un paso adelante si lo podemos ver. Mira, Adriana, tú has dicho la palabra clave, que yo creo que es miedo. Porque si quitamos el miedo, quitamos el estrés. Y antes hemos dicho que si quitamos el estrés, quitamos la enfermedad. Por lo tanto, ¿a quién le interesa que haya enfermedades? ¿A quién le interesa que haya estrés? ¿A quién le interesa que haya miedo? Esta sería la siguiente pregunta, pero no vamos a entrar ahí hoy. No, hoy no. Un tema ahí muy, muy candente. Cuando hablabas de la posibilidad de proliferación celular o bien de atrofia celular, según, ¿no?, lo que en la capa embrionaria de la que proviene, ¿podría darse simultáneamente que hubiera atrofia celular y que hubiera también un aumento de un crecimiento celular en la persona? En el mismo órgano no. En otros órganos sí, es decir, puede haber. Este hombre llega a casa y tiene un estrés gigantesco con su despido y no lo puede digerir, su mente no toma ninguna solución para no estar en estrés, se somatiza en el estómago comienza a proliferar celularmente, entonces en ese órgano hay una proliferación celular. ¿Puede haber a la vez una disminución celular ahí en ese órgano? No, porque está en fase de estrés, es decir, está haciendo masa tumoral. Por lo tanto, de hecho, las células tumorales tienen la función de fabricar más ácido clorhídrico, con lo cual se entiende que el tumor que está creciendo tiene una función biológica. Además, está irrigado por la sangre, está siendo nutrido por el organismo, de manera que el tumor tiene una intención clara, una intención biológica, que es fabricar ácido clorhídrico para deshacer algo que hay en el estómago. Por lo tanto, si hay proliferación celular, no hay disminución celular. Lo que sí que puede haber es otro estrés en otro órgano que esté en estrés y que, por ser de la tercera o cuarta capa embrionaria, esté fabricando, digamos, una disminución celular o una lisis o una, como tú decías, Atrofia. atrofia, que no es exactamente atrofia la palabra. Ajá. La palabra es disminución celular o lisis. Atrofia es otra cosa. Entonces, puede haber un estrés en un órgano que está fabricando células y un estrés en otro órgano que está disminuyendo células. Sí. Entonces tendríamos dos conflictos a la vez. Uno lo gestionaría un hemisferio cerebral y el otro conflicto lo organizaría el otro hemisferio cerebral. Si ahí en ese momento llega un tercer conflicto, fíjate que tenemos los dos hemisferios activos, pues ahí se empieza a complicar la cosa. Y ahí empezarán las enfermedades mentales. Cuando hay 3 o 4 conflictos activos, entonces aparece una enfermedad psiquiátrica. Por eso desaparece la enfermedad del cuerpo y aparece la enfermedad psiquiátrica. Ahí entramos en la medicina de Hammer aplicada a la psiquiatría, que eso es un campo interesantísimo, maravilloso, pero creo que necesitamos médicos, psiquiatras honestos, honrados, que se atrevan a investigar por ahí, por esa línea. Un mundo ese, ¿eh? Y si, por ejemplo, llega un paciente a la terapia, bueno, tiene un diagnóstico, según el diagnóstico, en la terapia uno considera que ya está en la fase de reparación. ¿Cómo ahí trabaja la psicosomática integrativa con el paciente si ya está reparando ese problema? ¿Me explico? Sí, 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 te explicas muy bien. Es la misma pregunta que hemos hecho, creo que en la segunda o así, que es la siguiente.
Él está en fase de reparación, ha resuelto el despido que le han hecho en la fábrica, pero si viene a la terapia es porque no está en paz, no está tranquilo, algo le pasa, si no, no vendría. O Si viene, o porque no sabe justamente que está reparando. sí, pero aunque esté reparando a nivel, digamos, biológico, porque ha tomado una decisión, si viene a la terapia es porque no está en paz. Es porque siente que ha reparado algo, es decir, siente que ha estado en un peligro, lo ha resuelto, pero si viene es porque cree que eso resuena con otras cosas. Y dice, mira, me han echado del trabajo, lo he pasado muy mal, me han dado un trabajo nuevo, he resuelto eso, pero siento que no estoy en paz. Y entonces ahí seguimos trabajando. Y decimos, a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ha sido este último conflicto? Vemos de qué color es, cómo es. Era un conflicto de este tipo, de lo otro, y ahora buscaremos conflictos del mismo tipo, del mismo color en el pasado. Y eso es muy bueno, porque así la persona se asegura que aunque vuelva a tener un conflicto en el futuro, ya no le va a desbordar. De hecho, mucha gente viene a la consulta diciendo, he tenido un cáncer, he tenido un proceso de quimioterapia, etcétera, pero yo no estoy en paz, no he sanado, no me siento en paz, no me siento sanada por dentro. Y entonces lo que hacemos es observar cómo se han sanado algunos conflictos, probablemente, digamos, los últimos, los desencadenantes, pero todos los conflictos estructurantes y programantes no se han sanado. Y es muy bonito cuando la persona, al cabo de 2, 3, 4 sesiones, dice, ahora estoy sanada, ya no tengo cáncer, pero tampoco tengo cáncer en el alma. Porque la persona siente que la enfermedad no solo estaba en el cuerpo, estaba también, como digamos, en su corazón, en su mente, en su alma. ¿Y qué hemos hecho en ese proceso? Acompañarla en un proceso de sanación, digamos, interior, de sanación de sus emociones y sobre todo de perdonar algunos acontecimientos de su vida o perdonarse a sí misma. También se habla que según el lado del cuerpo que se afecta, sea derecha o izquierda, es la lateralidad. Entonces, una duda que me surge es, ¿están reflejados papá y mamá del mismo lado? ¿Los dos de la izquierda, los dos de la derecha? ¿Hay diferencia entre papá y mamá con los lados del cuerpo? Sí y no, quiero decir, estamos mezclando, digamos, dos medicinas diferentes, ¿no? La medicina simbólica, que utiliza lo de derecha padre, izquierda madre, etcétera, que yo no lo niego eso, pero que es un tipo de trabajo terapéutico, por así decir, simbólico. Y sin embargo, en la psicosomática no vamos a trabajar así, sino que vamos a trabajar de una manera biológica. ¿Eso qué quiere decir? Que observamos que el lado derecho tiene que ver para la persona diestra con quiero hacer algo y me lo impiden. Es decir, es un gesto a futuro. Me impiden hacer algo. Y el izquierdo es he hecho algo y me arrepiento. O sea que es un gesto a pasado. Por lo tanto, derecho sería futuro, izquierdo sería pasado. Pero no solamente es eso, la lateralidad es mucho más interesante y mucho más biológica. Por ejemplo, cuando una mujer diestra tiene un cáncer de mama en el pecho izquierdo, sabemos que su conflicto está relacionado con sus hijos. Un poco de las enfermedades aquí en la psicosomática integrativa, con el adenocarcinoma de mama, se lo sitúa como que pertenece o viene de dos áreas diferentes del cerebro. ¿Es así o siempre proviene depende de qué tipo de conflicto lo origina, entonces depende de qué zona del cerebro viene o no, siempre viene del mismo lado? El doctor Hammer descubrió que cuando hay un conflicto emocional muy grande, lo que llama un psicoshock, eso tiene un reflejo en el cerebro, donde aparece un edema cerebral o donde aparece un círculo neuronal, y eso se reflejaba en un órgano concreto, que podía ser de diferentes capas embrionarias. Quiero decir, se reflejaba en un órgano de la primera etapa embrionaria, de la segunda, de la tercera o de la cuarta. Entonces, cuando hay un adenocarcinoma, pertenece a una capa embrionaria concreta y por lo tanto
se refleja en una zona del cerebro concreto. Cuando hay un carcinoma o un ductal infiltrante, pertenece a otra capa embrionaria y se manifiesta en otra zona del cerebro. Ahora mismo no te quiero decir, ¿no? Porque no recuerdo bien, pero eso es cuestión de mirarlo en las tablas de Hammer. Hammer hizo unas tablas y ahí hizo toda la relación de conflicto emocional, parte del cerebro que se ve afectada y órgano que se ve afectado y a qué capa embrionaria pertenece. Ahora mismo lo que me preguntas, Adriana, no te lo quiero decir porque no lo recuerdo bien y prefiero que lo consultéis en el diccionario o en las tablas de Hammer y no que lo diga yo de memoria. Y, por ejemplo, cuando hablamos de que hay necrosis o eczemas, ¿no? Que es cuando hay disminución celular, ¿sería esto que representa? ¿Que el paciente de alguna manera se genera una autoagresión, un autocastigo, más sufrimiento? ¿O es un mecanismo beneficioso que está corrigiendo, digamos, o intentando eliminar el dolor que dio origen a ese conflicto? Claro, autoagresión y autocastigo no se ve así, sino que es un programa biológico inteligente. La naturaleza, digamos, el ser vivo nunca se autoagrede, o es muy raro que lo haga, ¿no? Solamente cuando está enajenado. A nivel biológico, la biología no atenta contra sí misma, sino que cuando hay una necrosis, un eczema o una disminución celular, se produce con una intención biológica sana y con una intención biológica inteligente, coherente y proporcional. Por ejemplo, vamos a poner un eczema en la piel. Cuando tenemos un estrés en un conflicto de territorio, en un conflicto de relaciones, por lo tanto, de la cuarta etapa embrionaria, donde, por ejemplo, una mujer tenemos que llega a casa y su hijo no le da un beso en el cuello. Llega a casa al día siguiente y su hijo no le da un beso en el cuello. Llega al día siguiente y lo mismo. Entonces hace un eczema en esa zona en el cuello. Le preguntamos, es que echa de menos los besos que se le daba siempre a su hijo cuando ella llegaba a casa. Ahora ya no se los da, echa de menos ese beso, ese contacto en la piel, y entonces en la fase de estrés hace necrosis, hace disminución celular. ¿Para qué? Para disminuir la sensibilidad en esa zona. ¿Para qué? Es una solución biológica que toma el cuerpo que ella no tomó en su mente. Es una solución que ella no fue capaz de tomar a nivel mental, es decir, dejo de necesitar esto y el cuerpo tomó la solución y dijo, disminuyó las células para que dejes de sentir la ausencia de besos. Cuando repara el conflicto, cuando se soluciona el conflicto, cuando hace las paces con su hijo, cuando su hijo le da un beso en el cuello, pasamos a la fase de vagotonía y como es un conflicto en la epidermis, es una enfermedad, el eczema en la cuarta etapa embrionaria, hay una proliferación celular. Por lo tanto, se pone roja esa zona porque está habiendo una proliferación celular, que es una reparación de los tejidos y donde hubo disminución celular, ahora las células están rellenando esos huecos que se produjeron en la fase de estrés. ¿Y quién ayuda a rellenar esos huecos? Los virus y las bacterias. Y otra cosa interesante es que cuando comienza el proceso de curación, surgen lo que se llaman efectos secundarios. Esto en la terapia se le hace saber al paciente, porque si no a lo mejor piensa que algo va mal, otra vez, ¿no? Quiere decir si tomar medicamentos o no, pero una cosa es sabiendo que es un efecto secundario y uno lo vive sin estrés, es más, quizás con la emoción de decir esto puede estar sanando, a decir, esto va todo mal, no lo aguanto, ¿no? El paciente toma conocimiento de esto. Sí, muchas gracias por preguntar esto porque le puede venir bien a mucha gente escuchar esto. Nosotros no utilizamos esa expresión. Efectos secundarios es una expresión horrible. Es una expresión que se utiliza para la medicación o para otras cosas. Nosotros en sanación, en terapia, en curación emocional, en terapia transpersonal, en naturopatía, no usamos la expresión que acabas de mencionar. Usamos otra expresión y decimos,
bueno, ahora, después de haber sanado esto, después de haber encontrado la paz interior, la paz emocional, puede haber algunas sensaciones incómodas. Puede haber dolor de cabeza, puede haber somnolencia, puede haber alguna gripe, pero no te preocupes porque es la fase curativa. Y esto los naturópatas, yo soy naturópata también, en naturopatía hablamos de la fuerza curativa de la naturaleza, vis naturae medicatrix. Entonces entendemos que muchas veces hay una especie de ruido o de malestar o de dolor y muchas veces es precisamente esa parte final de la fase curativa. Y O sea cuando que hemos hecho, sí, cuando hemos hecho un drenaje emocional importante, hemos hecho una estructuración, digamos, de paz, hemos integrado el conflicto que teníamos con mamá, con papá, con el jefe, hemos perdonado al hermano que hacía 15 años que no hablábamos con él, hemos sanado a nivel interior, a nivel mental, emocional, hay paz, entonces, claro, entramos en vagotonía. Y la vagotonía produce una búsqueda del equilibrio de todo lo que antes en estrés estaba, digamos, desequilibrándose. Esa búsqueda del equilibrio, pues a veces necesitamos una gripe, o necesitamos unas fiebres, o necesitamos una gran somnolencia para que no nos movamos de la cama, para que nos quedemos a lo mejor 12 horas seguidas en la cama. Eso hay que verlo como algo natural cuando es parte de la sanación, cuando viene después de un trabajo profundo y bellísimo. Entonces sí, ahora si una persona está en la cama o está con gripes continuas o está con dolor de cabeza continuo, no es una fase de reparación, eso es que está en un estrés. Y la prueba es que no duerme bien, no va a orinar, tiene las manos frías. Pues no confundamos, aunque se puede confundir, pero es muy fácil de ver cuando llevas un tiempo observando, porque cuando es un síntoma de curación o digamos un efecto curativo, la persona está en paz, tiene paz mental. es Entonces tiene que... importante esto, ¿no? Porque de alguna manera también nos permite vivirlo en vez de querer con esta tendencia que hay en general de querer eliminar cualquier tipo de malestar y el permitirnos vivirlos también creo yo que nos da un voto de confianza porque nos ayuda a confirmar que somos capaces de recuperarnos y lo estamos experimentando, pero hay que vivirlo, ¿no? Para eso. Claro, ahí necesitaríamos a una abuela o un abuelo que nos dijera, mira, no te pasa nada, grave, tranquila, tranquilo, quédate en la camita, yo te voy a ir trayendo sopita y infusiones y quédate en paz. Pero claro, hoy no se vende eso no se vende. Queremos un mundo de velocidad, de satisfacción a cualquier precio, de los placeres, de las necesidades, queremos un cuerpo perfecto todos los días del año y sentirnos perfectos todos los días del año. Y eso, si observamos la naturaleza, es una locura nuestra, es una idiotez de la cultura, de la civilización humana actual, porque si tú miras los árboles, pues hay épocas donde tienen flores, ahora están saliendo flores en algunos árboles, aquí en Zaragoza, hay épocas donde los árboles están pelados y hay épocas donde los árboles están cubiertos de nieve y épocas, pues como en el verano, que están con primavera, pues verdes, ¿no? Con las hojas verdes, brillantes. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos ser como la naturaleza? Porque no vivimos como la naturaleza, porque no aprendemos a pasar por todos los ciclos de manera natural, sin estrés, sin miedo, sin agonía, sin sufrir tanto. Sí, y yo creo que nada más es hacer como una mirada hacia atrás y mirar el punto en el que estamos y la conclusión es que todo ha ido a peor porque las enfermedades graves cada vez son más numerosas, enfermedades que parecen contagiosas y en realidad no lo son, atacan cada vez a las personas más jóvenes, enfermedades que antes eran de los abuelos, que a lo mejor tampoco ni los abuelos las tendrían que haber pasado viéndolo de otra manera, pero quiero decir que todo ha cambiado
nuestro perjuicio. O sea que si lo miramos de manera objetiva, vemos que como lo venimos haciendo, no nos está ayudando, entonces algo habrá que cambiar. Sí, ahora ya estamos entrando en terrenos más filosóficos, ¿no? Más profundos, más humanísticos, ¿no? En definitiva, la civilización humana actual, digamos, ha perdido el norte o ha perdido el rumbo o está buscando un nuevo rumbo. Y en ese tránsito, pues el estrés, las enfermedades, el miedo aumentan muchísimo. Esperemos que la humanidad seamos capaces de encontrar un nuevo rumbo donde podamos conciliar la tecnología punta con la naturaleza y donde podamos integrar, digamos, la ciencia con la mística, con la tecnología y con la sabiduría ancestral. O sea, que fuéramos capaces de integrar todo eso sin que nada tenga que destruir a la otra parte. Y en eso estamos. Vamos a ver. Sí, no, y incluso te comentaba esto porque mucho tiene que ver también nuestras creencias. Y aquí, en la psicosomática, se trabaja y se habla de creencias, y quería preguntarte acerca si, por ejemplo, eh, se puede dar un conflicto en el que haya creencias autoprogramantes, que son esas que refuerzan la enfermedad, o el desequilibrio, y a la vez darse creencias bloqueantes, ¿no? A ver si lo entendí bien, que son las que llevan al paciente a no liberar esas creencias por alguna razón. Sí, mira, permíteme que te aclare un poquito Sí, la cuestión. Eh, hay un grupo de creencias, un paquete de creencias, que les llamamos creencias bloqueantes. Las creencias bloqueantes que bloquean el proceso sanador, que bloquean el proceso de sanación, el proceso de curación. Ese paquete de creencias en cada persona, pues, digamos, puede funcionar más o estar más activa una creencia u otra. ¿Qué creencias hay en ese montón de creencias bloqueantes? Por ejemplo, el éxito es malo. Por ejemplo, mi padre tenía mucho éxito y entonces por culpa de ese éxito nos quedamos sin padre porque no estaba nunca en casa. Entonces el sanador o el terapeuta o el médico dice, vas a tener mucho éxito, te vas a curar. Y entonces el paciente automáticamente hace clic, ni hablar. Éxito igual a no me interesa. Entonces no me curo nunca porque odio el éxito. Esa es una creencia bloqueante, pero es que hay muchas. Otra creencia bloqueante. Pues si me curo, le demuestro a mi madre que ella también se podía haber curado. Y eso yo no lo tengo permitido. Mi madre estuvo enferma toda su vida, era una mujer enferma, yo soy una hija enferma toda la vida y yo no me curo porque si me curara, le estaría diciendo a mi madre que ella también se podía haber curado, pero que no quiso. Entonces, no me curo nunca y así soy igual que ella. Ojo, que la madre puede haber muerto hace años, eso que está en el inconsciente. Y aunque tú no veas a tu madre nunca, o haya muerto hace años, o eh, hay esa fidelidad familiar, y yo por fidelidad familiar no me curo. Otra creencia bloqueante, pues una inversión psíquica, por ejemplo. Estar vivo es estar muerto, y estar muerto es estar vivo. Esa es otra inversión psíquica. Por ejemplo, una persona que tiene la memoria celular de que en el parto estuvo atada con el cordón umbilical. Y entonces si nacía a la vida, moría. Entonces ahí se genera una memoria. Si vivo, muero. Por lo tanto, mi memoria, cuando pasan muchos años, será, si me libero de esta enfermedad, si vivo, me muero. Por lo tanto, prefiero estar, digamos, así, que no liberarme de la enfermedad, porque entonces igual me muero. Entonces prefiero estar medio muerto que estar vivo y libre. ¿Me explico? sí, sí. Hay muchas creencias bloqueantes, muchísimas. Otra creencia bloqueante, si me curo, entonces voy a tener que trabajar.
Entonces prefiero seguir cobrando una paga del Estado y no curarme, porque si me curo voy a tener que volver al trabajo, pagar impuestos, levantarme todas las mañanas a las 7 de la mañana. Entonces, no me curo porque no me puedo curar. Entonces, esa creencia, lo que hay detrás es un bloqueo. Tendré que volver a trabajar, tendré que asumir responsabilidades. Otra creencia bloqueante, pues, por ejemplo, si me curo, tú no eres inocente. Perdón, si me curo, tú no eres culpable. Por ejemplo, mi marido me maltrata, me trata mal, tal, y yo estoy enferma. Es un binomio perfecto. Si yo me curo, quiere decir que tú eres inocente y tú no puedes ser inocente. Por lo tanto, tú vas a ser culpable y yo voy a ser enferma. Y hacemos un binomio perfecto. Si yo me empiezo a curar, quiere decir que tú no eres tan culpable como yo pienso. Y eso es imposible para mí. Yo necesito que tú sigas siendo el malo y yo la buena. Entonces, yo me quedo enferma. Y dentro de ese paquete de conflictos bloqueantes, hay uno en concreto que se llaman reprogramantes. Conflictos reprogramantes son un tipo de conflictos bloqueantes. ¿Cómo son esos conflictos reprogramantes? Aquellos que se autoprograman o se reprograman continuamente. Por eso bloquean la salud, bloquean el paso a la sanación. Son, por tanto, conflictos bloqueantes, pero que son un tipo concreto que llamamos reprogramantes. ¿Cómo funcionan los reprogramantes? Pues, por ejemplo, tengo mucho acné en la cara, tengo un conflicto de identidad, tengo un conflicto de que tengo que proteger mi identidad, tengo la cara llena de acné. Me miro en el espejo y no me gusto, me da rabia, me da mucha rabia el acné que tengo en la cara. Entonces, paso unos días sin mirarme en el espejo y paso de la fase de estrés a la fase de vagotonía. Se empieza a disminuir la proliferación celular y comienza a repararse los tejidos, empieza a poner roja la cara, a inflamarse, porque ya estamos quitando el estrés del conflicto de identidad. Pero cuando ya me estoy curando, me miro en el espejo, veo la cara toda roja, llena de granos rojos, y otra vez entro en la fase de estrés. Y ahora tengo granos blancos. Y paso de granos blancos a bultos rojos. De granos blancos a bultos rojos. No acabo nunca. Porque me estoy reprogramando todo el rato. Solución. Quítale el espejo a ese joven. Pero claro. Y rodéalo de las personas adecuadas, porque si no, nunca va a faltar que te diga, ¡uy, está lleno de granos! Claro. Porque claro, también es eso a veces, ¿no? La falta de empatía. Claro, pero fíjate en qué mundo estamos, que si tú le quitaras el espejo a esa joven o a ese joven, le curarías. Por eso en la antigüedad, a lo mejor un médico de aquellos te decía, el espejo de la casa, tráemelo un mes, yo te lo devolveré de aquí a un mes. Y se curaba, pero no. Hoy el joven se mira en el espejo, se mira en los escaparates, se mira en el cristal del autobús, se mira en la ventana de la clase, se mira en la puerta de la universidad, se mira y además la imagen es ultra mega súper importantísima para los jóvenes. Conclusión, un conflicto autorreprogramante, que es un conflicto bloqueante también. Y hay muchos conflictos reprogramantes. Entonces pasamos de la fase de estrés a vagotonía. Y la fase de vagotonía me molesta, no me gusta, odio la fase de vagotonía, entro en estrés y vuelvo a simpaticotonía. Hay una proliferación celular o una disminución según la capa embrionaria. Vuelvo a la solución, vuelvo a vagotonía, no me gusta la vagotonía, me odio, no me gusta, me estreso, vuelvo al estrés. De manera que se forma un bucle, fase fría, fase caliente, fase fría, fase caliente. Y nunca salimos de la enfermedad. ¿Cuándo salimos? Por ejemplo, el chico joven se deprime. El chico o la chica entra en depresión. ¿Por qué? Porque lleva un estrés muy grande y entonces la solución es
otro conflicto que es mis amigos no me miran, o me doy asco a mí mismo, o no me gusto al espejo. Entonces aparecen ya dos conflictos. Entonces entro en depresión. Y la depresión, biológicamente, ¿para qué sirve? No salgas de casa, no vayas a la discoteca, no busques novia o no busques novio. Para eso es la depresión, a nivel biológico. Por lo tanto, la depresión es un tiempo para que tú dejes de preocuparte por tu imagen, por la imagen que estás dando. Entonces, si tú le hicieras caso a la depresión y te estuvieras un par de meses sin mirarte al espejo, sin mirarte en el móvil, sin mirarte en el cristal, sin mirarte, si estuvieras 2 meses, que es lo que te podría durar a nivel biológico esa depresión, te curarías del acné, te quitarías el estrés y la depresión seguiría. Pero no, estoy 2 meses en casa mirándome al espejo, mirándome tal. O sea, que es un despropósito, o sea, es un desorden y un caos increíble. Claro, ¿cuánto necesitamos empezar a saber? Porque lo vivimos de manera diferente en la medida que vamos siendo conscientes de todo esto. Bueno, y Héctor, y un poco para ir cerrando y sintetizar el enfoque de la terapia transpersonal, básicamente se enfoca en encontrar el origen del conflicto más que en sanarlo. ¿Y por qué te digo esto? Se necesitaría, porque la terapia también se complementa a veces con hipnosis, con biodescodificación, con constelaciones familiares. Entonces, necesita sí o sí este tipo de terapia complementarse con estas técnicas para que la persona sane. Bueno, vamos a ver. Claro, yo lo que mezclo es la terapia transpersonal con la psicosomática. Hago esa mezcla. No todo el mundo hace esa mezcla que hago yo. Hay gente que hace solo terapia transpersonal y hay gente que hace solo psicosomática. Yo mezclo las dos cosas. Entonces, a nivel estratégico, con eso tenemos suficiente, porque la terapia transpersonal y la psicosomática tienen la estrategia suficiente como para pasar de la salud, de la enfermedad a la salud, o de un nivel de inconsciencia a un nivel de conciencia mayor. Por lo tanto, a nivel estratégico tenemos más que suficiente. A nivel técnico podemos utilizar muchas técnicas. Entonces, a nivel técnico, en una sesión podemos utilizar algo de biodescodificación, en otra sesión podemos usar algo de constelaciones familiares, en otra sesión podemos utilizar otra técnica, como pueda ser pues algo de terapia gestal, otra técnica diálogo de voces, otra técnica el proceso del perdón, otra técnica hacer el duelo, con lo cual las técnicas son infinitas. Las estrategias son leyes naturales y no son infinitas, son pocas. Son las leyes, digamos, del proceso de sanación. La estrategia, digamos, es la misma para todas las personas y las técnicas son infinitas. Cada uno tiene que encontrar como terapeuta la técnica que le va bien y que le va bien a su paciente. Y cada paciente tiene que encontrar la técnica que él cree que le puede ayudar o probar algunas hasta que encuentre la que mejor le ayuda. Claro, en ese caso el paciente, digamos, un poco guiado por el terapeuta, ¿no? Porque con todo lo que hay, todas las técnicas que hay, a veces, y el no conocerlas, el más indicado a lo mejor es el terapeuta que te puede decir, puedes empezar probando con esta, puede resonar o no, pero una aproximación a lo que podría, digamos, indagar más en el conflicto, ¿no? Sí, claro, cada terapeuta tiene un número limitado de técnicas de forma normal y entonces cada terapeuta pues tiene sus técnicas y las ofrece. Y el paciente verá si necesita, si le viene bien o necesita otras cosas. Por ejemplo, yo no trabajo a nivel físico con las manos, no hago masajes, ni hago reiki, ni acupuntura, ni nada de eso, ¿no? Pero cuando yo veo que alguna persona necesitaría algún tipo de técnica de ese estilo, pues lo derivo a un especialista, a un colega, y le digo pues que vaya a ver a otro especialista, porque a lo mejor para su problema o para entrar en su cuestión le puede venir bien entrar por otro sitio. Por ejemplo, la quiropráctica, la osteopatía,
la acupuntura. Es que hay tantísimas Sí. técnicas, como tú decías, hay miles y miles de técnicas. Pero la estrategia curativa no es infinita, la estrategia es un tipo de trabajo, son una serie de leyes que en definitiva se pueden resumir en quitar el miedo, quitar el estrés, quitar las creencias bloqueantes y aprender a vivir. Bueno, Héctor, para los que te conocen saben dónde encontrarte, pero para las personas que están escuchándote por primera vez, incluso que hay formación en esto, en tu página web, o las personas como pacientes que a lo mejor quieren saber transitar un poco este camino, ¿nos recuerdas los datos para que te puedan contactar? Sí, claro. Pues la página web es escuela-integrativa.com y yo me llamo Héctor Gil García y me podéis encontrar en Facebook y en Instagram. Y el correo electrónico de la escuela que es info@escuela-integrativa.com. Entonces el que quiera preguntar o el que quiera hacer alguna sesión de terapia o el que quiera formarse en la página web de la Escuela Integrativa tenemos varios cursos. Uno de ellos es este, el de psicosomática integrativa, donde se ven las 5 leyes biológicas, las 2 fases de la enfermedad, las 4 capas embrionarias, las diferentes enfermedades, cómo funcionan en las diferentes fases y un poco pues todo eso de lo que hemos hablado hoy, de lo que hemos venido hablando hoy. Que también os adelanto que es una introducción, son como unas bases, porque como os podéis imaginar, esto para aprenderlo bien, pues es como varios años, ¿no? Habría que estudiar muchos años. Pero en unas bases de la psicosomática todo el mundo se puede formar y es bueno que se forme muchísima gente, enfermeras, psicólogos, médicos, terapeutas, de todos los estilos, para que conozcan un poco las leyes de la psicosomática. Cualquier terapeuta de cualquier línea, de la línea energética o de la línea manual o de la línea china o de la línea chamánica, o de cualquier línea terapéutica que uno practique, si conoce las 5 leyes biológicas y la psicosomática, pues le va a venir estupendamente bien. Sí, la verdad que sí, incluso creo que para los pacientes a nivel personal, empezar a conocer, aunque sea la base de todo esto, nos va a traer la posibilidad de vivir con más aceptación los procesos, ¿no? Y por ende empezar a tomar conciencia y evidentemente a mejorar. Bueno, Héctor, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias otra vez, porque A ti, sé Adriana, que es aprender tanto contigo. muchas gracias, un placer y enhorabuena por el canal, por todo el trabajo que estás haciendo y un saludo pues a todos los que nos han escuchado, nos han visto, compartir el vídeo, darle al like, suscribiros al canal de Adriana y nos vemos en otra charla, en otro congreso. Muchísimas gracias. Adiós.